Las palabras tú y yo separan. Esa división en este extraño silencio y quietud no existe. La meditación es realmente muy simple. Nosotros la complicamos. Tejemos una red de ideas en torno a ella, de lo que es y lo que no es. Pero no es ninguna de estas cosas. Debido a que es tan sumamente simple, nos elude. Debido a que nuestras mentes son tan complicadas, se fundamentan en el tiempo, y el tiempo las desgasta. Y esta mente dicta la actividad del corazón y entonces empiezan las dificultades. Pero la meditación emerge de manera natural, con extraordinaria facilidad. Cuando se camina sobre la arena, se mira por la ventana o se ven esas maravillosas colinas quemadas por el sol del último verano. ¿Por qué somos unos seres humanos tan atormentados, con lágrimas en los ojos y risa falsa en los labios? Si pudiéramos caminar solos entre aquellas colinas en los bosques o a lo largo de los extensos arenales blancos y descoloridos, en esa soledad sabríamos lo que es la meditación. El éxtasis de la soledad viene cuando no nos asusta estar solos, cuando no pertenecemos a este mundo o no estamos apegados a nada. Entonces, como el amanecer de esta mañana, viene silenciosamente y traza un sendero dorado en la quietud misma, la cual era en el principio, es ahora y ahí estará siempre. La meditación no es un medio para obtener un resultado, para producir un estado que ha sido o que podría ser. Si la meditación lleva una intención, quizá uno obtenga el resultado que desea, pero entonces no es meditación, solo es la realización del deseo, y el deseo nunca está satisfecho. La comprensión del deseo, sin tratar de detenerlo ni de sustentarlo, es el principio y el final de la meditación. Pero hay algo más allá de esto. Es extraño cómo persiste el meditador. Trata de continuar, se convierte en el observador, en el experimentador, en un mecanismo que almacena, en recuerdos, en el que evalúa, acumula o rechaza. Cuando la meditación es obra del meditador, únicamente fortalece al meditador, al experimentador. La quietud de la mente es la ausencia del experimentador, del observador que se da cuenta de que está en silencio. Cuando la mente está de verdad en silencio, existe el estado de percepción total. Uno puede fijarse con atención en muchas cosas. Puede tantear, buscar, inquirir, pero estas son las actividades del deseo, de la voluntad, el reconocimiento y el logro. Aquello que siempre está atento no es ni el deseo ni el producto del deseo. El deseo engendra el conflicto de la dualidad y el conflicto es oscuridad. La meditación es un movimiento en la atención. La atención no es un logro porque no es personal. El elemento personal surge solo cuando está el observador como centro desde el cual se concentra o domina. Por eso todo logro es fragmentario y limitado. La atención no tiene linderos ni fronteras que cruzar. La atención es claridad, está más allá de todo pensamiento. El pensamiento, debido a que tiene sus raíces en el pasado muerto, nunca puede conducir a la claridad. Por tanto, el pensar es una acción en la oscuridad. Darse cuenta de esto es estar atento, pero el darse cuenta no es un método que conduce a la atención, porque una atención así estaría dentro del campo del pensamiento, y uno podría controlarla o modificarla.
Darse cuenta de esta falta de atención es atención. La meditación no es un proceso intelectual, lo cual significaría que aún se halla dentro del área del pensamiento. La meditación es estar libre del pensamiento y es un movimiento en el éxtasis de la verdad. La meditación solo tiene significado cuando se comprende al meditador, al practicar lo que llamamos meditación. El meditador está separado de la meditación. ¿Por qué existe esta diferencia, esta separación entre ambos? ¿Es inevitable o es necesario poner fin a esa separación? Sin comprender realmente la verdad o la falsedad de esta aparente división, los resultados de la llamada meditación son semejantes a los que pueden producirse por medio de cualquier tranquilizante que se tome para aquietar la mente. Si nuestro propósito es dominar el pensamiento, entonces servirá cualquier sistema o droga que produzca el efecto deseado. Pero tú eliminas de un plumazo todos los ejercicios de yoga, los sistemas tradicionales de meditación que se han practicado y recomendado a lo largo de los siglos los innumerables santos y ascetas. ¿Cómo pueden estar todos ellos equivocados? ¿Pero por qué no pueden estar todos ellos equivocados? ¿Por qué esta credulidad? ¿Acaso un escepticismo atemperado no ayuda a entender todo este problema de la meditación? Si aceptas lo que dicen es porque estás deseando tener resultados, tener éxito, quieres llegar. Para comprender qué es la meditación debes dudar, investigar. La mera aceptación destruye la posibilidad de investigar. Tienes que ver por ti mismo lo falso como falso y lo verdadero en lo falso y la verdad como verdad. Pero nadie puede instruirte en esto. La meditación es el camino de la vida, forma parte de la existencia diaria, y la plenitud y la belleza de la vida solo se pueden comprender a través de la meditación. Sin comprender toda la complejidad de la vida y las reacciones cotidianas momento a momento, la meditación se convierte en un proceso de autohipnosis. La meditación del corazón es la comprensión de los problemas diarios. No puede ir muy lejos si no empiezas desde muy cerca. No es que primero debamos asentar los cimientos necesarios para luego construir, o primero liberarnos de la envidia y luego llegar. En el principio mismo está el final. No hay que cubrir ninguna distancia, ni escalar, no hay punto a donde llegar. La meditación en sí misma es intemporal, no es un medio para llegar a un estado intemporal. Ella es sin principio ni fin. Pero todo eso son solo palabras, y lo seguirán siendo mientras no investigues y comprendas por ti mismo la verdad y la falsedad del meditador. El meditador es el que censura, el que observa, el que hace el esfuerzo correcto o erróneo. Es el centro y desde allí teje la red del pensamiento. Pero el pensamiento mismo es el que lo ha creado. Es el pensamiento el que ha establecido esa separación entre el pensador y el pensamiento. Si esa división no termina, la llamada meditación solo reforzará el centro, al experimentador que se considera a sí mismo separado de la experiencia. El experimentador siempre desea más experiencia y cada experiencia refuerza la acumulación de experiencias pasadas, lo que a su vez dicta, moldea la experiencia actual. De esa manera la mente se condiciona a sí misma. Por tanto, la experiencia y el conocimiento no son los factores liberadores que supuestamente parecen ser. La meditación no es obra de la mente, es el silencio total de la mente, donde no está el centro de la experiencia, del conocimiento o el pensamiento. La meditación es atención completa
sin un objeto en el que el pensamiento se concentre. Es una acción muy importante en la vida. Tal vez es la acción que mayor y más profundo significado tiene. No ser capaz de meditar es no ser capaz de ver la luz del sol, las oscuras sombras, las aguas centelleantes y la tierna hoja. Pero qué pocos ven estas cosas. La meditación no tiene nada que ofrecer. Uno no puede ir a ella suplicando con las manos juntas. Ella no nos salvará de ningún dolor. Solo hace que las cosas resulten extremadamente claras y sencillas. Pero para percibir esta sencillez, la mente debe liberarse, sin ninguna causa o motivo, de todas las cosas que ha ido acumulando por medio de causa y motivo. Esto es todo lo concerniente a la meditación. La meditación es la depuración de lo conocido. Perseguir lo conocido de diferentes maneras es un juego de autoengaño, y entonces el meditador es el que sabe. No existe el simple acto de la meditación. El meditador solo puede actuar en el campo de lo conocido, pero debe dejar de actuar para que lo conocido sea. Lo incognoscible no le invita a uno y uno no puede invitarlo. Viene y se va como el viento. Al viento tampoco es posible capturarlo, ni almacenarlo para beneficio propio. No tiene valor utilitario, pero sin él la vida estará inmensamente vacía. El meditador es la meditación. Comprender al meditador es meditación. El meditador tiene que cesar, pero comprendiéndolo, no reprimiendo ni aniquilando el pensamiento. Es decir, comprenderse a sí mismo es comprender la actividad del pensamiento, siendo el pensamiento la actividad del cerebro en busca de seguridad y todo eso. De forma que el meditador pregunta, ¿puede el cerebro aquietarse por completo? O sea, ¿puede el pensamiento estar en silencio y sin embargo funcionar a partir de este silencio y no como un fin en sí mismo? Es probable que todo esto sea demasiado complicado, pero realmente es muy simple. Si nuestra meditación es solo un asunto personal, algo que disfrutamos personalmente, entonces no es meditación. La meditación implica un completo cambio radical de la mente y del corazón. Y eso solo es posible cuando existe esta extraordinaria sensación de silencio interior. Y tan solo ese silencio es lo que da origen a una mente religiosa. Una mente así sabe lo que es sagrado. Una mente meditativa está en silencio. Ese no es el silencio que el pensamiento concibe. No es el silencio de una tarde apacible. Es el silencio que sobreviene cuando el pensamiento con todas sus imágenes, sus palabras y percepciones ha cesado por completo. Esta mente meditativa es la mente religiosa. Religiosa en un sentido que nada tiene que ver con las iglesias, los templos o los cánticos. La mente religiosa es la explosión del amor y este amor no conoce la división. Para él lo lejano está cerca, no es lo uno o lo muchos, sino un estado en el que cesa toda división. No caben las palabras. Desde este silencio y solo desde él actúa la mente meditativa. La meditación de una mente que está en completo silencio es la bendición que el ser humano siempre ha buscado. Este silencio abarca todas las cualidades del silencio. Está el extraño silencio que reina en un templo vacío o en una iglesia de algún lugar recóndito, lejos del ruido de turistas o fieles. Y está el pesado silencio que yace sobre el agua y que forma parte de aquello que está fuera del silencio de la mente.
La mente meditativa contiene todas estas variedades, cambios y movimientos del silencio. Este silencio es la mente, la verdadera mente religiosa, y el silencio de los dioses es el silencio de la tierra. La mente meditativa fluye en ese silencio y el amor es la forma como se expresa. No hay secuencia en la meditación, no hay una continuidad porque esta implica que lleva consigo tiempo, espacio y acción. Toda nuestra actividad psicológica está dentro del campo del tiempo y el espacio, y desde ahí surge la acción que siempre resulta incompleta. Nuestra mente está condicionada para aceptar el tiempo y el espacio, de aquí hasta allí, la continuidad de esto y aquello, es lo que constituye la secuencia del tiempo. En ese movimiento la acción producirá contradicción y por consiguiente conflicto. Esta es nuestra vida. Ahora bien, ¿puede alguna vez la acción estar libre del tiempo de modo que no haya remordimientos ni expectativas? ¿Que la acción no se proyecte hacia adelante o hacia atrás? Ver es actuar. No se da primero el comprender y luego el actuar, sino más bien un ver que en sí mismo es la acción. En esto no existe el elemento del tiempo, de modo que la mente está siempre libre. El tiempo y el espacio son la vía del pensamiento, el cual concibe y nutre al ego, al yo y al no yo, con todas sus exigencias de realización, su resistencia y su temor de ser lastimado. La meditación derriba las fronteras de la conciencia, desbarata el mecanismo del pensamiento y los sentimientos que éste activa. La meditación que está atrapada en un método, en un sistema de recompensas y promesas, mutila y somete la energía. La meditación consiste en liberar energía en abundancia, y el control, la disciplina y la represión corrompen la pureza de esa energía. La meditación es la llama que arde intensamente sin dejar ceniza alguna. Las palabras, los sentimientos, los pensamientos siempre dejan cenizas, y el mundo vive de cenizas. La meditación es un riesgo porque lo destruye todo. No deja absolutamente nada, ni siquiera el susurro de un deseo. Y en este vasto e insondable vacío hay creación y amor. El tiempo ha generado la conciencia con su contenido, y esta conciencia es la cultura del tiempo. Su contenido es la conciencia, y sin él la conciencia tal como la conocemos no existe, no hay nada. En esa conciencia movemos las pequeñas piezas de un lado a otro. Según las presiones de la razón y las circunstancias, pero siempre en el mismo campo de la angustia, el dolor y el conocimiento. Este movimiento es tiempo, es pensamiento y es medida. Es un absurdo jugar al escondite con uno mismo. Este movimiento es la sombra y la fuerza del pensamiento, es el pasado y el futuro del pensamiento. El pensamiento no puede retener este instante, porque este instante no forma parte del tiempo. Este instante es el fin del tiempo. El tiempo se ha detenido en ese momento. No hay movimiento en ese momento, y por eso ese instante no tiene relación con otro instante. No tiene causa, y en consecuencia no tiene ni principio ni fin. La conciencia no puede contenerlo. En ese instante de la nada, todo es. Meditar es vaciar la conciencia de su contenido. Es trascender el tiempo. El tiempo es la distancia que el pensamiento recorre en la concepción de sus deseos, y este viaje se realiza siempre a lo largo de la vieja carretera, recubierta cada vez con una nueva capa de asfalto, pero siempre es el mismo camino que no conduce a ninguna parte, salvo al sufrimiento y a la tristeza. La verdad deja de ser una abstracción solo cuando la mente trasciende el tiempo. Entonces la dicha no es una idea derivada del placer,
sino una realidad que no es verbal. El silencio de la verdad adviene cuando la mente se vacía del tiempo. El ver es hacer, y por tanto entre el ver y el hacer no hay separación. En el intervalo entre el ver y el hacer nace en el conflicto la desdicha y la confusión. Aquello que está fuera del tiempo es lo eterno. La meditación es siempre nueva, no tiene el toque del pasado porque no tiene continuidad. Es como la luz de una vela que se ha apagado y que se ha vuelto a encender. La nueva luz no es la antigua, aunque la vela sea la misma. La meditación tiene continuidad solo cuando el pensamiento le da color, forma y una meta. La meta y el significado de la meditación otorgados por el pensamiento se vuelven la esclavitud dependiente del tiempo. Pero la meditación que no ha sido tocada por el pensamiento tiene su propio movimiento, que no es del tiempo. El tiempo implica lo viejo y lo nuevo como un movimiento desde las raíces del ayer hasta el fluir del mañana. Pero la meditación es un florecimiento completamente diferente. No es el resultado de la experiencia de ayer, y por eso no tiene raíces en el tiempo. Tiene una continuidad, la cual no es del tiempo. La palabra continuidad en la meditación es engañosa, porque lo que fue, el ayer, no se da hoy. La meditación de hoy es un nuevo despertar, un nuevo florecimiento de la belleza de la bondad. Solo hasta aquí podemos llegar verbalmente. Lo que está más allá no se puede expresar con palabras, porque la palabra nunca es la cosa. Hasta ahora podemos describir, explicar, pero ni las palabras ni las explicaciones pueden abrir la puerta. Únicamente abrirán la puerta la atención y el ser consciente, el darnos cuenta de cómo hablamos, qué decimos, cómo caminamos, qué pensamos. Es como limpiar una habitación y mantenerla ordenada. Tener la habitación ordenada es importante en un sentido, pero en otro no tiene ninguna importancia. La habitación debe estar ordenada, pero el orden no abrirá la puerta o la ventana. Tampoco abrirá la puerta su voluntad o su deseo. No es posible invitar a lo otro. Todo lo que uno puede hacer es mantener la habitación ordenada, lo cual es ser virtuoso en sí, no por lo que ella puede aportar. Sea sensato, racional y ordenado. A lo mejor entonces, si tienes suerte, se abrirá la ventana y la brisa entrará. O puede que no. Todo depende del estado de su mente, y ese estado de la mente solo puede ser comprendido por uno mismo, observándolo, sin tratar de moldearlo, de tomar partido, de oponerse, de estar o no de acuerdo, de justificar, de condenar y de juzgar. Lo cual significa observarlo sin elección alguna. Si observa sin elección alguna, quizá la puerta se abra y conocerás lo que es esa dimensión en la cual no hay ni conflicto ni tiempo. La libertad es ser una luz para sí mismo. Entonces la libertad no es una abstracción, no es una cosa recordada por el pensamiento. La verdadera libertad es estar libre de la dependencia, el apego y el anhelo de experiencias. Estar libre de toda la estructura misma del pensamiento es ser una luz para sí mismo. Desde esa luz sale toda acción y por tanto jamás es contradictoria. La contradicción solo existe cuando esa ley, esa luz se separa de la acción, cuando el actor está separado de la acción. El ideal, la norma, es el estéril movimiento del pensar, y no puede coexistir con esta luz, el uno niega al otro. Esta luz, esta ley, se mantiene distante de uno
porque donde hay un observador no está esta luz y este amor. La estructura del observador está creada por el pensamiento, que nunca es nuevo, nunca es libre. No hay un cómo, no hay sistema ni práctica alguna, solo está el ver, que es el hacer. Uno tiene que observar, no a través de los ojos de otra persona, porque esa luz, esa ley no es ni suya ni de otra persona. Únicamente hay luz y eso es amor. ¿Cómo disiparé esta continua y constante oscuridad? Eso es lo único que importa, porque mientras exista esa oscuridad, generaré permanente división. ¿Cómo puede ver? Es un pez que se muerde la cola. Solo puedo disipar la oscuridad a través de la percepción interna, y no puedo tener esa percepción interna basándome en el esfuerzo de la voluntad, de manera que me quedo sin nada. Entonces, ¿cuál es mi problema? Mi problema es percibir la oscuridad, percibir el pensamiento que está generando la oscuridad, y ver que el yo es el origen de esta oscuridad. ¿Por qué no puedo ver eso? ¿Por qué no puedo verlo ni siquiera lógicamente?